Vamos a ver en qué consiste el fenómeno de dilatación térmica. Vamos a saber las implicaciones prácticas que la dilatación térmica, ¿cierto?, tiene con el campo de la ingeniería, de la arquitectura y demás. Vamos a mirar las leyes de dilatación térmica para sólidos y líquidos. ¿Listo? Entonces empecemos. Dilatación térmica. Experimentalmente se observa que todas las sustancias se dilatan. Eso indica que aumentan de volumen al aumentar la temperatura. Inclusive nosotros cuando vamos a tierra caliente nos sentimos más hinchados por el calor. Somos sólidos, ¿no? La expansión térmica es consecuencia del cambio de separación entre los átomos y las moléculas de un objeto. Por ejemplo, en este simulador, creo que es en este, muestra algo de lo que les estoy diciendo. ¿Es este? Creo. Sí, correcto. Aquí, por ejemplo, se está calentando el aire que está dentro del globo. Miramos las moléculas acá. Viajan más rápido, golpean más contra las paredes del globo, se expande más el globo, ¿sí o no? Pero si hace frío, no era este, pero bueno, el otro es igual, ¿cierto? Si hace frío, entonces las moléculas se juntan más, ¿cierto? Y el globo disminuye su volumen. Realmente era el otro. El otro es más chévere calentar, este. Sí, es este. Que hay un laboratorio que es interesante, lo hace con los sólidos, líquidos y gaseosos. Me gustó con estos dos tal vez. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el cobre, acero, aluminio y bronce. Cuando yo le doy que caliente, se lo puede hacer en el laboratorio. No todos los materiales tienen misma conductividad térmica. Entonces, por eso es que el medidor en algunos es mayor y otros es menor, ¿cierto? O sea, el aumento en la longitud es diferente para cada material, porque cada material tiene algo que se llama coeficiente de dilatación térmica, que en este caso, pues si es una barra, es lineal. Bueno, aquí en el menú podemos ver en los líquidos, cuando se calientan, ellos se dilatan, ¿cierto? También se dilatan. Aquí tenemos agua, alcohol, acetona, cloroformo. Yo no sé si se escribe así, bueno, en fin. Y este no me gustó porque pues parece que los globos se inflaran con la misma rapidez y con el mismo tamaño. Entonces yo creo que ese simulador ahí tiene sus fallitas, pero lo interesante es que aquí hay aire, lodo, helio, dióxido de carbono, ¿no? Entonces hace que el gas se dilate y entonces infle el globo. Pienso que la simulación está mal porque no todos deberían dilatarse al mismo tamaño. Bueno, eso es como para que se tengan una idea. Ahora, al cambiar la temperatura, las amplitudes con las que vibran las moléculas, ¿sí? Las amplitudes es del orden muy pequeño, de 10 a la menos 11 metros, y las frecuencias con que vibran es 10 a la 13 Hz, muy alta, ¿no? Bueno, muy bien. La dilatación térmica es un fenómeno que hay que considerar, bueno, en la arquitectura y en la ingeniería. Dice, en la práctica deben colocarse juntas de dilatación térmica a la hora de diseñar los edificios, puentes, vías de ferrocarril, etcétera, para compensar los cambios de tamaño que se producen en el efecto del cambio de temperatura. Dice, en los puentes se utilizan juntas de dilatación térmica para separar las secciones de la carretera. Si no, las superficies se agrietarían por la contracción o se abombarían por la dilatación de días fríos y calurosos respectivamente.
Entonces aquí está una imagen, no sé si la vamos a ver acá, pues eso sí lo conocemos, estas juntas de dilatación que se colocan en los puentes, o que son como unas cremalleras, también les dicen así. Estas juntas, este es otro tipo de juntas que colocan. Me gustó este artículo, se los voy a inclusive a colocar ahí para que ustedes le metan una leidita, de una carretera que se dilató por calor. Entonces acá, digamos acá, y pues se volvió ñaco. Mira, dice acá, ¿por qué las carreteras se rompen con el calor? ¿Cierto? Se vuelven así, porque ellas con el calor se expande, ¿sí o no? Y al expandirse, entonces genera esa cuestión. Se las coloco en su WhatsApp, en el, ¿cómo se llama? Chat, para que ustedes la miren después o copien eso en una carpeta que diga termodinámica y cuando tengan tiempo lo leen. Bueno, listo. La junta vertical se rellena de un material flexible para permitir que la pared se dilate o contraiga cuando varía la temperatura de los ladrillos. ¿Sí me entiendes? Fíjese que aquí, esto es una pared, obviamente, ¿no? Eso se coloca en los edificios. Y esa junta, esta es la junta de que hablan. Yo no, eso, no, este detallito, ¿no? Debe ser flexible porque si hay frío o calor, cualquiera de las dos, entonces aquí hay un fenómeno que se denomina dilatación térmica. Y no se empiecen a quebrar estos ladrillos, ¿no? Bueno, después les comparto este tablero, ¿vale? Este es otro que ya, esto siempre tiene como hasta un determinado número de páginas, entonces me tocó saltar a este. Después los comparto cuando tenga la lista. Entonces, dilatación térmica. Bueno, como les dije, la amplitud de vibración, ¿sí? Eso es ya este modelo que se utiliza para la ecuación que vamos a manejar ya tiene esta limitación, ¿no? El cambio de temperatura y las amplitudes con las vibraciones de los átomos es muy pequeña. Entonces ya comenzamos acá. Dice, se estudia un modelo, esos son modelos, simplificado. Bueno, donde la expansión es muy pequeña. Entonces, permítame un segundito. Se me dañó mi tablerito. Expansión. Bueno, donde la expansión es muy pequeña en comparación con las dimensiones originales del objeto, ¿cierto? El cambio en cualquier dimensión, alto, largo, ancho, en primera aproximación es proporcional a la variación de la temperatura. Entonces vamos a hablar de tres. Lineal, de área y volumen. ¿Listo? Tenemos expansión, dilatación lineal de longitud, área y volumen. Esas son las tres dimensiones. Entonces, tenemos, por tanto, una relación lineal en las tres. ¿Sí? Ya sea longitud, área o volumen. Dice, supongamos que un objeto tiene una longitud inicial LI. Si usted va y lo mide y dice a temperatura ambiente, el material tiene una determinada longitud. Y que la longitud, al aumentar la temperatura, se incrementa un delta de L. Esos delta de T y delta de L, sí, ahorita lo miran, bueno. En este caso, la variación de la longitud de un objeto vale que el cambio de longitud es igual a este alfa, que es el coeficiente de expansión lineal, por la longitud inicial, por el cambio de temperatura. Son directos, que si usted usa una gráfica de cambio de longitud con respecto al cambio de temperatura, eso es directo, eso es una línea recta. Esta ecuación la podemos escribir de forma diferente, ¿sí? Entonces, la ecuación anterior puede reescribirse en función de longitudes y temperaturas finales e iniciales del objeto como longitud final menos la longitud inicial es igual al coeficiente de expansión térmica lineal, ¿cierto? Por L sub I, longitud inicial,
por la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Listo? Donde alfa es el coeficiente medio de dilatación térmica lineal, ¿cierto? Y tiene estas unidades. Eso es como tener 1 sobre grados centígrados, o sea, grados centígrados a la menos 1. Ese es la magnitud de ese coeficiente. 1 sobre grados centígrados. ¿Tiene sentido? Sí, claro, por dimensionalidad tiene que ser esto tiene que ser 1 sobre grados centígrados, porque con esta temperatura en grados centígrados, entonces grados centígrados con el grado centígrado se va y queda metros en la izquierda y metros a la derecha de la igualdad. Esa tabla que ustedes observan acá es el coeficiente de dilatación para algunos materiales. Se encuentran en la web, en el texto, donde quiera. Entonces dice así, material, ¿cierto? Coeficiente de dilatación lineal. Fíjese que también lo llaman siempre alfa. Y la unidad es grados centígrados a la menos 1. Ahora dice acá, bueno, aquí ya están los de volumétrica, ¿no? Material y el volumétrico. También, mire, fíjese que se llama beta, pero también tiene las mismas unidades que el lineal, el coeficiente. Bueno, aquí vamos a ver lo primero longitudinal. Entonces tenemos el aluminio con 24 por 10 a la menos 6, es el más alto coeficiente. Y miren el vidrio tiene un coeficiente ordinario, el vidrio ordinario, ¿no? Tiene un coeficiente de 9 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Entonces, uno cuando quiere abrir un tarro de vidrio, por ejemplo, uno hace esto, mira. Bueno, espérate, hago esto más chico. Entonces, durante la dilatación térmica, ¿sí? Cada dimensión lineal aumenta en el mismo porcentaje con el aumento de la temperatura, ¿cierto? Y eso no importa si esta cosa tiene agujeros o no. Digamos que tenga un agujero los tarros acá, no importa. Esto ¿sí? Se supone que el material es uniforme, ¿sí? Por ejemplo, si usted quiere abrir este tarro, ¿cierto? Usted coloca el chorro en la mitad de la tapa del tarro. Y usted puede aflojar de alguna manera esto se dilata más que el vidrio, porque tiene mayor coeficiente de dilatación lineal el aluminio que el vidrio. Entonces, este se va a dilatar más que este y usted puede abrir la tapa. ¿Sí me entiendes? O sea que es más conductor térmico, ¿quién? ¿Es más conductor térmico el aluminio? Bueno, suponiendo que esto es aluminio, ¿no? Que el vidrio. ¿Sí? O sea, cuando usted calienta esto con un chorro de agua caliente, esto se va a calentar mucho más rápido que el vidrio, ¿cierto? Porque este tiene bueno, es un conductor térmico mayor, es un conductor térmico mayor que el vidrio, ¿cierto? ¿Cierto? Y además tiene un coeficiente de dilatación lineal mayor que la del vidrio. Aunque las dimensiones de la cantidad con que se dilata pues es muy pequeña, uno lo puede calcular, ¿cierto? Utilizando esta ecuación de acá. Uno puede decir que este delta de L es igual a este alfa, que sería 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Obviamente tocaría mirar, por ejemplo, el radio de la tapa, ¿sí? Yo miraría el radio de la tapa, lo trabajaría con los radios, el radio de la tapa y el radio del frasco, ¿sí? Digamos que esto es R final menos R inicial igual al coeficiente de dilatación lineal, que sería este, por el radio inicial, ¿sí? Antes de que usted lo ponga aquí en el chorro, el radio inicial, es igual a los cambios de temperatura, eso se puede medir. O sea, usted puede medir la temperatura inicial pues con un termómetro, ahora sí que venden termómetros en cantidades con
o si tiene un multímetro, ¿cómo se llama? Se me olvida. Bueno, esa, la temperatura, usted mide la temperatura inicial antes de colocarlo al chorro, ¿cierto? Y después lo calienta y mide la temperatura final, que por equilibrio térmico será la misma en los dos. La idea es encontrar entonces cuánto aumentó, cuánto fue la dilatación lineal acá, cuándo fue ese cambio de longitud. Y uno se va a dar cuenta que pues este fue mayor, que el aluminio fue mayor que el del vaso y por eso usted pudo abrir la tapa. Entonces, son tantas veces, si uno lo puede hacer una comparación. Tantas veces, con esta ecuación usted puede hacer una relación entre cuánto se dilató la tapa con relación a cuánto se dilatación el vidrio. Eso puede ser útil en muchas empresas, no sé, que el vidrio, este metal sea más conductor que el vidrio, ¿no? Bueno, dilatación de térmica superficial. Entonces, aquí es el cambio en el área. Es proporcional al área inicial y la variación del cambio de temperatura. Obviamente, con este ya no será alfa, sino, no sé esta letra cómo se llama, llamémoslo, no es, esta letra, Gamma. gamma. Eso. Entonces aquí dice que el gamma tiene las mismas unidades, ¿cierto? Que el coeficiente de dilatación lineal, ¿cierto? Tiene las mismas unidades. Aquí hay un ejemplo que encontré bonito, ¿cierto? Inicialmente el metal, digamos que eso es aluminio o hierro o cobre o plata o plomo, níquel, acero, vidrio, cualquier tipo de metal. Usted mide el área de esa, el área es el área superficial de eso, ¿cierto? La ancho por alto, lo que quieran. Y eso te da 2 metros cuadrados. Mide la temperatura, ¿cierto? Con un termómetro. Y luego aumenta la temperatura del metal a 38 grados. Realmente lo aumentó a 30 grados, ¿no? Porque es la diferencia entre los dos, ¿cierto? Aquí usted mira cuál es este alfa, ¿cierto? Y ya podría mirar, utilizar esa ecuación para lo que quiera, digamos, para calcular, no sé, la temperatura final o el área final, o hacer una relación con otro tipo de material, entre dos materiales, por ejemplo. ¿Cuánto aumenta, cuánto se dilata uno con respecto al otro? Casi siempre los ejercicios son así. Cogen dos, el hierro y el aluminio, aplican esta fórmula, digamos que tienen la misma temperatura inicial, y se observa cuánta variación es uno con respecto al otro. Dilatación térmica volumétrica. Dice que el cambio en el volumen es proporcional al volumen inicial y la variación de la temperatura inicial, de la temperatura. ¿Sí? Y cambio de volumen es igual a quién? Al beta, que será el coeficiente bueno, se llama así, el coeficiente medio de dilatación volumétrica. El otro también era coeficiente medio, ¿no? Coeficiente medio de dilatación superficial. Este es coeficiente medio de dilatación volumétrica. Y tiene las mismas unidades. 1 sobre grados centígrados. Y bueno, entonces ya estamos hablando de volumen inicial, que sería esta longitud más esta longitud más esta longitud, se calienta y el material aumenta en todas las dimensiones la misma cantidad. Y bueno, aquí tenemos coeficiente volumétrico en líquidos, bueno, en líquidos, ¿no? Está aquí. El éter, el agua, la gasolina, la acetona, petróleo, mercurio. El líquido se puede considerar como un volumen, ¿no? Porque puede ser un cilindro, ¿no? Usted lo puede, por ejemplo, con el este de acá, con el menú de acá, fíjese que esto puede ser un cilindro. ¿Cuál es el área? Pi r cuadrado por la altura. Y eso ya es volumen. Bueno. Entonces tenemos dilatación lineal. ¿Mm? Bueno, dilatación lineal, que sería la ecuación. Dilatación superficial y dilatación volumétrica. El coeficiente de dilatación lineal, coeficiente de dilatación de área y coeficiente de dilatación volumétrica. La estructura es la misma, pero diferente. El coeficiente de dilatación es una propiedad característica de cada sustancia.
despreciando su dependencia con la temperatura. Es característica de la sustancia. Ahora, si el sólido es isotrópico, se cumple que el gamma es 2 veces alfa y que el beta es 3 veces alfa. O sea, que el coeficiente de expansión de área es 2 veces el coeficiente de expansión lineal, o el coeficiente de expansión volumétrica es 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Ver texto. Entonces, aquí en el texto guía nuestro, creo que es acá, hacen esa demostración. Verte, cómo llegan del, y aquí la voy a mostrar, acá está. En este capítulo, todavía en el 19, hacen esa pequeña demostración. Aquí está la tabla que les dije, es el material, coeficiente de la expansión lineal, ¿cierto? Para estos materiales, y este es el de volumétrico. Y fíjense que tiene, siempre des en cuenta que tiene, no que porque este es lineal y este volumen tiene diferentes unidades, no. Los coeficientes tienen bueno, aquí hacen la demostración. Entonces quieren demostrar que beta es 3 veces alfa. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacen es considerar lo volumétrico. Dice que B es simplemente el volumen de un objeto que está en 3 dimensiones, que tiene una determinada temperatura inicial. Sería como un volumen inicial. Y esto es cuando se aumenta la temperatura, que es el cambio en volumen. Pero ¿qué es el volumen? El largo, el ancho y el alto, ¿sí o no? Y a todos tres les aplica esto, L más delta de L, ¿sí? W más delta de W, H más delta de H. O sea, la longitud inicial más el cambio de longitud de cada dimensión. Luego cambian este delta de L, ¿cierto? Ese delta de L lo cambian, que está acá, por el coeficiente lineal, por la longitud inicial, por el cambio de temperatura. Ese delta de L. Pero entonces lo nombran de acuerdo al eje en que está. Por ejemplo, este es el ancho, entonces sería alfa por L por delta de T, alfa por W por delta de T, sería el delta de W, y delta de H sería alfa por H por delta de T, ¿sí? Cambian este término de acá. Y luego lo que hacen es aquí factorizan el L, aquí factorizan el W, y aquí factorizan el H. Les queda LWH. Pero ¿qué les queda dentro del paréntesis? Una misma cantidad. Les quedaría 1 más este que es lineal por el delta de t. Y aquí también sería 1 más el lineal por el delta de t, eso. Y eso sería 3 veces esa misma, ¿sí? 3 veces. Este por ese sería 3 veces. ¿Sí? Es como tener, sí, porque se está multiplicando, ¿no? Entonces quería como tener x por x por x, x al cubo. Esto lo llaman volumen, longitud, ancho por largo por alto, esto se llaman volumen, y solucionan este trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Como 1 al cubo, más 3 veces el primero por el segundo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más el segundo al cubo. Bueno, solucionan el trinomio. ¿Qué hacen? Luego tienen este de acá, recuerden del de acá. Ese es el volumen que está acá, lo pasan acá. Aquí queda como un 1. Ese 1 se cancela con este 1. Y entonces ya les queda delta de B sobre B igual a esto. Y desprecian, dice, puesto que el producto alfa por delta de T es pequeño en comparado con las unidades, para valores comunes de delta de T menos que el 100%, podemos ignorar los términos, este término y este término de acá. Lo que les decía, que el método los cambios de longitud son tan pequeños, del orden de 0,07, con respecto a las dimensiones de los objetos, entonces eliminan estos términos y solo les queda este término de acá, estos de acá. Entonces, que esto es igual a 3 veces el coeficiente de expansión lineal por el cambio de temperatura. ¿Cierto? Aquí lo que hacen, bueno, ¿qué hacen acá? Dicen, bueno, dejan este término de acá y pasan el alfa sobre el delta de t. Sí, ¿cierto?
perdón, dejan este término de acá, pero esto pasa, está multiplicando, solo pasa en este, al delta de t acá, que sería este. Se está multiplicando, pasa a dividir sobre el delta de t y quedaría esto por 3 alfa. Pero usted ese beta lo puede despejar del mismo volumen, creo, espérate. ¿Sí? Porque usted puede decir que delta de B, y pasa estos dos términos acá, ¿sería esta? Sí, ¿cierto? Esto que está acá es igual a 3 alfa. O sea, pero si usted se devuelve más, también tiene esta ecuación de acá, ¿cierto? Que delta de B sobre B por delta de T es beta. Entonces esa es la demostración donde llegan que beta, que el coeficiente de expansión volumétrica es 3 veces el coeficiente de expansión lineal. ¿Preguntas? Bueno, eso es muy fácil. Realmente son ecuaciones fáciles, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, para estos son dos metales, el acero y el latón pegados, pero uno se contrae más que el otro, ¿sí se dan cuenta? Y se pueden generar estas, y se utiliza para un timbre, por ejemplo. Dice apagado 22 grados centígrados, encendido 25 grados centígrados. Chévere. Bueno, veamos acá más. Según se ve, se va calentando. Ah, bueno, esta es otra cosa que uno puede pensar de que si se calienta, no se aumenta el tamaño de los que tienen hueco, no, todo se aumenta. Fíjese que aquí está esta arandela de dimensiones radio interno A, radio externo B, a una temperatura inicial. Cuando se calienta, fíjese que tanto la arandela, bueno, tanto este radio de acá interno aumenta A más delta de A, como este aumenta un B más delta de B, ¿sí? Al calentarse a una temperatura delta de T. Entonces ahí es donde dice, un agujero es una pieza de material, se expande del mismo modo que si el agujero estuviera relleno del material. Bueno, vamos a hacer es un ejercicio. Esos están en el libro texto guía. Yo los saqué del libro del texto guía. ¿Listo? Entonces dice, del que tienen que hacer los ejercicios. Dice, un alambre telefónico de cobre prácticamente no tiene comba entre los postes separados a 35 metros. En un día invernal, cuando la temperatura es menos 20 grados centígrados. ¿Cuánto más largo es el alambre en un día de verano cuando la temperatura es de 35 grados centígrados? Entonces aquí, como es lineal, porque dice que, ¿cierto? 35 metros es una dimensión. Entonces el cambio de longitudes es igual al coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial por el cambio en la temperatura. Y entonces uno mira en las tablas cuál es el coeficiente de expansión lineal del cobre, que es ese, 1 por 1,67 por 10 a la menos 5, y esta es la unidad, grados centígrados a la menos 1. Entonces, listo, ya se convierte en algo muy sencillo, simplemente usted reemplaza el coeficiente de expansión lineal, la longitud inicial, ¿sí? Que son los 35 metros, y aquí tenemos el cambio en la temperatura, entonces sería temperatura final menos la temperatura inicial. Ya haciendo multiplicaciones, etcétera, se encontró que el cambio en la longitud es esa, 3214,75. Fíjese que usted tiene una longitud inicial. Usted podría calcular cuánto más fue que cuánto más se alargó, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? Pues como esta ecuación aquí yo les dije que en términos de las longitudes finales era esta. Entonces su merced puede, ya teniendo ese cambio de delta de L, esta longitud inicial que es 35,
lo pasa al otro lado, lo resta y ya tenemos la longitud final. Eso fue lo que más sí, se agrandó. Por ejemplo, este es el delta de L, ¿cierto? Inicialmente está así, se calienta y aumenta una determinada longitud. No sé si tienen dudas ahí. Bueno, ¿cuál sería entonces la longitud final? Escriban en el chat. ¿Cuál sería la longitud final? ¿Cuánto más se alargó? ¿Cuánto más se alargó? No, este es el delta de L, el de la longitud final menos la inicial. ¿Cuál sería la longitud final? ¿Cierto? Se sumaría, ¿cierto? Porque si se está pasando al otro lado, se sumaría, sería 3214. Queda en 35 metros con 35.032 metros. Ah, ok. La longitud final, correcto. Bueno, gracias. Dice, un par de armazones para anteojos está hecho de un plástico epóxico a una temperatura de 20 grados centígrados. Los armazones tienen agujeros para lentes circulares de 2.2 centímetros de radio. ¿Hasta qué temperatura debe calentarse los armazones para insertar los lentes de 2.21 centímetros de radio? Y entonces nos dan el coeficiente de expansión lineal, que es 1.7 del epóxico, de 1.3 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Ese es el problema. Pues yo lo hice con el perímetro, pero después estuve ahondando. Yo lo hice con el perímetro del lente. Pero yo no sé si también, si nos da lo mismo, tocaría hacer el ejercicio con el radio, con solo los radios. O sea, yo colocar acá radio final menos radio inicial igual al coeficiente de expansión del epóxico, ¿sí me entiendes? Por el radio inicial, por el cambio de la temperatura, porque lo vi en un ejercicio en algún libro. Vea, de pronto se puede hacer con los radios y no con el perímetro. Yo lo hice con el perímetro y veí la respuesta y me dio. Entonces, no sé. Quería mirar si da más exacto, porque en el libro da 55 y a mí me dio 53. Tocaría mirarlo. Sería interesante que ustedes lo hicieran después con el radio, solamente el radio. Entonces, creo que no sé. Yo lo hice con el perímetro. Entonces, aquí es que yo, bueno, utilicé la ecuación de coeficiente ¿cómo se llama eso? Dilatación térmica lineal, ¿cierto? Que es esa, ecuación de dilatación térmica lineal. Cambié esto, bueno, donde me indica el final inicial, despejé. ¿Cómo despejo? Pues como quiero es la temperatura final. Entonces, primero, esto está multiplicando, ¿cierto? Simplemente eso pasa aquí a dividir, que haría este término. Y luego esa temperatura inicial está con negativo, pasa al otro lado como positivo y esta sería la ecuación. Como les dije, yo lo hice con los perímetros. Yo hallé el perímetro del lente, 2pi por el radio, me dio esto, ¿cierto? Y entonces, pues simplemente ya reemplacé acá, ¿cierto? Más 20 grados centígrados. Fíjense en las unidades también, porque en el numerador es una diferencia de longitudes, me da una longitud, y en el denominador tenemos temperatura y longitud. Entonces, aquí con esta longitud
Esta longitud se va con esta y me queda 1 sobre grados centígrados a la -1, que divinamente ese, por propiedades de potenciación, ese quedaría arriba y entonces estaría yo sumando temperaturas y esto me dio. Es como le digo, pagaría hacerlo con los radios a ver si da más exacto, no sé. Ahí le dejo la tarea, ¿listo? Bueno, vamos a hacer este ejercicio, ¿cierto? Quiero la respuesta en el chat, les voy a preguntar ahí individualmente si lo están haciendo para poder por lo menos que sepan manejar la ecuación. Dice, un puente que es un arco de acero de 518 centímetros de largo. ¿Cuánto cambia la longitud cuando la temperatura inicial, si la temperatura inicial es de menos 20 grados centígrados y llega a una temperatura, perdón, y se calienta a una temperatura de 35 grados centígrados? El coeficiente de expansión lineal para el acero es en 20 grados centígrados, es 1.1 por 10 a la menos 15. Esta información se la da, pero no se confundan. Esa información es una información porque experimentalmente, cuando se realizó el experimento, se calculó que el coeficiente de expansión lineal era ese. ¿Oyeron? Bueno, para el acero, entonces uno lo que hace es aplicar esta ecuación para obtener entonces cuánto cambia esta longitud. ¿Listo? Pónganse a hacer los niños, ya les pregunto. Voy haciendo la lista. ¿Lo copiaron? Entonces, la longitud inicial es de 518 centímetros. Temperatura inicial de menos 20 y temperatura final de 35 grados centígrados. Entonces, vamos acá a generar la tarea. La tarea es individual, tienen que entregarme en un archivo en PDF, etcétera. Ah, yo ya la tengo. Acá. Entonces están haciendo el ejercicio. Bueno, entonces es el quiz 2. El quiz 2. Coeficiente, ¿cómo lo llamé? Actividad la llamé. Dilatación térmica. Aquí la pregunta 1 sería código. Cristian Penagos, ¿cuánto le dio? ¿No lo hizo? Bien. Estoy escribiendo, profe. Gracias, Freddy. Cristian, ese Cristian, qué cosa tan terrible, Cristian. Eso es multiplicar y sale. Gracias, gracias. Ahí lo escribí, profe. Ah, bueno, me faltaron las unidades, perdón. ¿Ese te dio, Cristian? Sí. John Freddy, 518 es el cambio en L. Y mira, qué diferencia, ¿por qué? Uy, ahí sí, no sé. Voy a revisar el mío de todas formas. Ambos, Freddy también. Voy a echar gafa y si estoy equivocado, corrijo. Claro que sí. Gracias. Bueno, muy bien. Vea pues. ¿Cuánto le dio Diego Nicolás?
No está Diego. Ah, bueno, mire, otro dato. Mira. Ah, milímetros. Y este lo dio en centímetros. ¿Por qué milímetros? Si está en centímetros, ¿para qué lo pasaste a milímetros? Vea pues, qué interesante. Mira, Diego. Ah, bueno, Luis también. O sea que es como, listo, listo. Entonces eso es. No, yo le estoy creyendo más a lo que les dio y lo mismo, 0,31339. Es el delta de L lo que están calculando. Sí. Bueno, muchas gracias, chévere. Chévere que participen niños porque pues eso me gusta que lo hagan. A veces siente uno tan solo aquí que es horrible. Bueno, dale cuidado. Entonces aquí uno dice delta LL es igual simplemente a 1.1 por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1, ¿cierto? La longitud inicial, que son los 518 centímetros, no tienen por qué pasarlo a milímetros, por el cambio en la temperatura que sería 35 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Eso es lo que tenían que hacer. Eso, ¿cierto? Bueno, ahí tenía, recuerden que aquí este menos por este menos, eso da más, ¿no? Entonces haría 55 por 518. Vamos a ver, porque creo que en centímetros, vea pues, entonces sería, ese yo miro, sería 50, bueno, acá hagámosle cambio en L, es igual a 1.1 por 10 a la menos 5, ¿sí entiendes? Grados centígrados a la menos 1, ¿cierto? Y aquí voy a hacer 55 por 518. Eso me da 29,490. Ay, perdón, 28. No sé leer. 28,490. ¿Qué unidades da eso? Eso daría centímetros por grados centígrados. Y ahora multiplico este que está acá, 28,490, ¿cierto? Por 1.1. Eso me da 31,339, pero por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades quedan? Entonces fíjese que aquí estos grados centígrados se cancelan con el de acá y me quedaría en centímetros. Que es lo mismo que tener. Son 5. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5, correcto. 0,3133 centímetros. Muy bien, chicos. Eso es. Porque ese es el procedimiento que me tienen que hacer ahorita. Bueno, muy bien. Vamos a hacer ahora con este. Dice un hoyo cuadrado de 8 centímetros de lado, cuadrado, ¿cierto? Recuerden que el área de un cuadrado es lado por lado. En cada lado se corta una lámina de cobre. Calcule el delta de A de este hoyo si su temperatura de la lámina aumenta en 50 Kelvin. El 50 Kelvin yo lo asumo que es el delta de T. Yo asumo que este 50 Kelvin es el delta de T. Entonces, un hoyo cuadrado, pues toca hallar el área, que es 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. Que ese sería el área inicial. Y tocaría ver en la tabla, bueno, pero el delta de A, recuerden que para el coeficiente de expansión de área, toca ver esto, este gamma es igual a 2 veces el coeficiente de expansión lineal.
Y entonces el beta del cobre, tocaría mirar el cobre acá en el lineal, ¿cierto? Acá en esta tabla, que también está en el texto guía, es de 17 por 10 a la menos 6. Es el alfa del cobre. ¿A qué temperatura? Aquí no lo dicen, ¿no? Hay veces lo dicen, a qué temperatura fue medido eso, pero como no lo dicen, entonces dejemos así. El alfa del cobre es de 17 por 10 a la menos 6, ¿sí? Alfa del cobre 17 por 10 a la menos 6 unidades, grados centígrados a la menos 1. Como dice que el gamma, ¿sí? Si el gamma es 2 veces el alfa, entonces aquí sería que gamma es igual a 2 veces 17 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Grados centígrados a la menos 1. Entonces, ¿cuánto sería el gamma? El gamma sería 2 por 1.7, ¿cierto? Eso me daría 3.4 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Y ese es el gamma que yo utilizaría para hallar el área. ¿Serían tan amables si hallan el área? El delta de área. Calculo el delta de A. ¿Sí? Ya saben que la ecuación es delta de A es igual al gamma por el área inicial sobre el cambio en la temperatura. Bueno. Eso le tiene que dar en metros cuadrados, perdón, en centímetro cuadrado, ¿no? Tiene que darles en centímetro cuadrado. Bien. Vamos a ver. ¿Cuánto les dio? Cuando tenga la lista ya, entonces lo primero que tienen que hacer es la lista. Coloquen unidades también para yo saber que estamos entendiéndonos. Les comparto este otro tablero que creé. ¿Oyeron? La gente que me está enviando información de que les comparte el tablero y si no asistieron a clases no lo comparto. Tiene que estar en la clase. Bueno, muchachos, ¿cuánto les dio? Profe, esa temperatura está en Kelvin, la tengo que pasar a grados No. centígrados, ¿sí? Sí, señor. Sí. Y, Sí. profe, y en este caso, ¿qué hago con el negativo? ¿Cuál negativo? Porque 50 grados Kelvin me da menos. No importa. No importa si te da negativo, porque como esto es un delta, esto es área final menos área inicial. Esto es un delta. Sí, entonces Ok. no importaría. Sí, claro. Esos Kelvin, esos grados centígrados tienen que pasarlo a. No, pero digo, en la temperatura. Sí, 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 sí. En ese delta de T. Sí, correcto. ¿Lo tomaría positivo? No, lo que le dé. Ah, La temperatura Celsius es igual a la temperatura absoluta menos 273.15, ¿sí o no? Entonces, ahí, ¿cuánto nos daría 50 Kelvin? Sería, no, porque da negativo, sería 50 Kelvin más 273.15, igual a la temperatura. Yo lo estoy pasando, ok. sí, no da negativo. Es que es el delta de, yo considero que cuando no me dan una temperatura inicial, sino que me dicen que al cambio de temperatura, entonces yo tomo eso como el delta de T. Eso daría 50 más 273.15. $323.15 grados centígrados. Multiplicado por el área inicial.
que serían 64 por 64. Multiplicado por el gamma, que sería 3.4. Y listos, eso daría 70.317.44 metros cuadrados. Pero como está por 10 a la menos 6, sería algo como 0,07 metros cuadrados. El cambio en A. Si yo quiero ver el área final, entonces ahí sí, área final menos área inicial igual a lo que me dio. Serían 3, 4, 5, 0,07. O sea, sí, ya lo escribieron en el chat. No, porque daría negativo. Profe, si yo estaba mirando eso con el trabajo de escalas de temperatura que hicimos y la ecuación es negativa. Dice que Sí, la temperatura en grados centígrados menos es igual a 273. temperatura menos 273. La temperatura en Kelvin Sí. menos 273. Sí, Sí, señora. Y la de Kelvin es 50 acá. menos Por 270. eso. Pues da menos Ay, 2. sí, que eso. Ay, sí, I'm sorry, sí. Eso daría menos 223.15. Ah, sí. Menos 223.15. Venga, la hacemos acá. Sí, tienes razón. Sorry. Entonces aquí tengo que hacer lo que ustedes están diciendo. Entonces aquí sería, el cambio en la temperatura es igual en Kelvin, es igual a 50 Kelvin. Entonces aquí Profe, sí sería me que la... perdí. No, fresco, ya lo estoy haciendo. Bueno, ahorita te pregunto. Sí. Entonces aquí sería que la temperatura en grados Celsius es igual a la temperatura absoluta menos 273.15, ¿cierto? Entonces aquí la temperatura en grados Celsius es igual a 50 Kelvin, bueno, quito ese Kelvin, ¿no? Menos 273.15. Eso me da en Kelvin, entonces sería 50 menos 273. Eso me haría menos 223.15 Kelvin. ¿Usted quiere decir que no se expandió, sino se contrajo? Pues creo que eso va más en el concepto porque No, la ecuación está poniendo un eso no quiere decir delta. eso. Estoy diciendo que en la conversión eso da, que 50 Kelvin son eso. Exacto. Pero siendo un delta se debe tomar solo el positivo porque es un cambio de temperatura. Ay, es que Kelvin más burra, perdone, discúlpeme. Aquí es grados centígrados. ¿Cómo? Que no veo por qué el negativo, o bueno, sí, en la conversión sí da negativo, pero en la ecuación se debería tomar positivo porque es un cambio de No, temperatura. toca tomar la que es, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque No, porque recuerden esa es la que... temperatura absoluta. ¿Ah? Porque Bueno, es la un temperatura. delta, profe. El delta no tiene. No, Es. porque si ustedes le cambian el signo, están cambiando la temperatura. Sí, no tiene A nada que menos ver. 50 Kelvin, eso es diferente, 50 Kelvin positivo, 50 Kelvin negativo, pienso yo, ¿no? Pero, profe, como lo Pues, No, profe, estamos es que, ¿Cuánto tomando daría? el delta. es que si se toma un delta de t y estamos tomando esa variación siempre es positiva. Queda Se toma 50 como el valor Kelvin. absoluto ahí. No, está No, variando Profe, es que ¿cómo así? estamos No es verdad. asumiendo que la distancia. O No, sea, porque una eso, distancia, ¿cierto? No No, estamos eso es asumiendo que es temperatura. una pero temperatura distancia es la inicial. temperatura. Sí. O sea, una temperatura, pero no estamos diciendo que la inicial ni la final, sino el delta, y el delta es El delta, una correcto. distancia. 50 Pues yo Kelvin. si lo veo como distancia, No, hay deltas de fuerza, hay deltas de un delta de área, hay deltas temperatura, de profe, un longitud. delta de Un delta es una temperatura no tiene variación. un delta de ¿Quién le dijo a temperatura usted eso? es un delta. Está mal. profe, No, pues señor. el delta en Bueno, Kelvin serían 50 no, menos señor, 0, están ¿no? muy mal Profe, en el concepto de delta. Les sugiero que retomen ese concepto. Los delta, por ejemplo, que ustedes decían, delta de velocidad. La velocidad, delta de velocidad sería velocidad final menos velocidad inicial. Eso es un delta. Si usted dice delta de aceleración, lo que le indica que eso es aceleración final menos aceleración inicial. Delta del tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ves?
Si, por ejemplo, si el delta le da a usted negativo, puede ser que si el delta es negativo, tiene sentido. ¿El qué sentido? De que la velocidad inicial es mayor, por ejemplo. Si el delta le da negativo, supongamos, ¿qué significa que dé negativo? Ah, pues que la velocidad inicial es más grande que la velocidad final. O sea, que hay fricción, que se detiene, que desacelera y toda una información. Eso indica el negativo. Ah, bueno. Profe, O sea, que en pero este al caso que el cambiar delta las nos dio unidades negativo, no quiere debería decir que cambiar. no se expandió, sino se contrajo. Yo pienso que me interesa mucho lo que están discutiendo, mira que yo no lo había pensado, pero sería el delta es temperatura final menos temperatura inicial y dice que es 50 Kelvin. Eso indica que la temperatura final realmente es más grande que la temperatura inicial. Y lo que tú sí decías, mira qué análisis tan bacano el tuyo. Claro, si la temperatura final es más grande que la inicial, es porque se expandió, porque da el delta positivo. Si fuera negativo, se contrae. Excelente análisis. Eso es lo que indica que el delta sea positivo en temperatura. Yo pienso que temperatura final es más grande que la temperatura inicial. Y que la temperatura final sea más grande significa que que la temperatura inicial era 50 y se volvió ¿a qué? A 100. O sea, se expandió. Pero si me hubieran dicho temperatura final menos temperatura inicial igual a menos 50 Kelvin, eso indica que la temperatura inicial es más grande que la final. O sea que tuvo que contraerse, porque la temperatura inicial era más grande que la final, se contrajo. ¿Sí? Pero no tienen que cambiar el signo, porque si le cambia el signo, cambia el ejercicio. No pueden decir que eso es valor absoluto tampoco. Nunca. Ok, sí, pero pues tal vez me confunde que iniciamos con un delta positivo y terminamos con un delta negativo. Ah, No pero fue importa cambiando en la la unidad. conversión.